Hola, bon dia, bona tarda, bona nit, sigui l'hora que sigui que ens estiguis escoltant o veient. Avui ens trobem al carrer Aribau 162-166. Visitarem el centre de la doctora Haidé Camacho. És un espai especialitzat amb la salut hormonal femenina. Aquí venen moltes dones que, com jo, volen resoldre dubtes, sentir-se escoltades i acompanyades amb un tractament hormonal durant l'etapa tan clau que és la perimenopausa i la menopausa. Entrem! Doncs ens trobem aquí a la consulta de la doctora Haidé Camacho. Buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy agradecidos porque nos hayas atendido en tu consulta para hacer esta entrevista. A ti, gracias por pensar en mí. Muchas gracias. Te presento. Eres metgessa especialitzada en medicina antienvelliment i en teràpia hormonal bioidèntica i en l'acompanyament integral de les dones en aquesta etapa de canvi que és la perimenopausa i la menopausa. No es tracta només d'hormones, sinó d'acompanyar processos vitals. Parlarem amb tu amb molta calma i tranquil·litat i d'una manera que ho puguem entendre tothom de com és una teràpia hormonal bioidèntica. Explícanos, por favor, realmente el concepto de medicina anti-aging y el tratamiento hormonal. ¿Es lo mismo? ¿Es diferente conceptualmente para que lo entendamos? Te lo explico. Antes me gustaría pedir perdón a la audiencia, a tu audiencia, porque aunque vivo muchos años aquí y puedo entender muy bien catalán, no parlo molt bé, parlo malament. Así que me vais a disculpar. Totalmente disculpada. Vivimos en un país bilingüe, con lo cual todo el mundo nos puede entender perfectamente en esta situación. Muchas gracias. Pues con relación a tu pregunta, la terapia hormonal es una herramienta. Es una herramienta potente, es una herramienta que ya lo usábamos anteriormente, pero pues ha tenido un movimiento después de mucho trabajo, poder volver a retomarlo con tranquilidad en los pacientes. Con lo cual, el tema del envejecimiento es aún más amplio, porque el envejecimiento o longevidad, que también lo denominamos, abarca mucho más aspectos de la vida, ¿no? En la mujer no solo somos físico, también somos emocional, mental, bueno, y no solo en la mujer, también los hombres. Emocional, mental, tenemos un bienestar, incluso sexual, que debemos atender, ¿no? Y de todo eso habla la longevidad saludable, utilizando la herramienta de la terapia hormonal. Para explicar un poco la terapia hormonal enfocada en las mujeres que estamos en perimenopausa y en menopausa, inicialmente, ¿cuáles son las primeras preguntas que se tiene que hacer una mujer? Durante la perimenopausia, que es cuando empieza el descenso hormonal, ¿es aquí inicialmente donde una mujer tiene que plantearse qué posibilidades le puede ofrecer un tratamiento hormonal, o tiene que esperar a tener unos síntomas que sean más acusantes o que le sean más incómodos, o que realmente ya está en la fase de menopausa una vez ha dejado de menstruar? Teniendo en cuenta que hablamos de menopausia cuando ha pasado un año de no tener la regla, y a partir de ese momento empieza una etapa postmenopáusica que ya la conocemos, sobre todo por el cese de la regla y otros síntomas que lo acompañan, me gustaría que se tenga el concepto de antes de esto, porque ese proceso puede durar más de 5 e incluso 10 años. 10 años, sí. Entonces, la media de la menopausia empieza sobre los 50, 51, con lo cual a los 40 empezamos a tener síntomas que muchas veces normalizamos, síntomas como la irritabilidad, síntomas como el cansancio mayor del habitual, esa niebla mental. Hay síntomas que no corresponden solo al estrés.
Y es cuando tenemos que estar atentos a no estamos durmiendo bien, no estamos levantando, despertando después de este supuesto descanso, ¿no? Después no hay esa reparación de los tejidos porque hay un mal descanso. Entonces, todo eso nos hace pensar de que algo está pasando y eso únicamente tenemos que llevarlo en general a todos los pacientes, ¿no? Y es cuando empiezan a consultar y empezamos a valorar muchas otras cosas en estos. Estas son las dudas que tenemos todas las mujeres, ¿no? O sea, que los síntomas que no asociamos a la pérdida del estrógeno, de la progesterona, las alteraciones del cortisol. Estas son las primeras preguntas que te hace una mujer cuando viene a tu consulta. Cuando vienen a la consulta suelen tener alguna alteración en la regla y en ese momento es cuando caen en la cuenta de que llevan meses o algunos años durmiendo mal, teniendo baja energía y teniendo otros síntomas. Entonces es cuando empezamos a investigar y hacemos esa historia clínica, ¿no? Sí. De todo lo que está ocurriendo en ese momento. Valoramos también el tipo de nutrición que está llevando, el ritmo que está teniendo a la hora de dormir, ¿no? Esos hábitos del sueño y sobre todo pues la nutrición, ¿no? Cómo la está llevando. A partir de ahí pues empezamos a descubrir que empieza, pues, que hasta ahora las mujeres hemos pensado que lo mismo tenemos que comer a los 20, a los 30, que a los 40 y en adelante. Y realmente es una etapa diferente que debería abordarse de otra manera, ¿no? La alimentación tiene que ser diferente, tenemos que tener más pensamiento consciente del tejido, de los músculos que vamos perdiendo, que se va desgastando los huesos. Entonces, el hecho de que no tomamos atención a todos estos años y pensamos que es lo mismo, hace que el paciente, cuando empieza a faltarle la regla, se da cuenta y ya hay un déficit hormonal. Pero no es demasiado tarde, o sea, o tiene que haber prevención a partir de los 40. No es demasiado tarde, pero es el momento en el que deberíamos tener más conciencia de los cambios que empiezan a pasar más aceleradamente. Es cuando realmente ya nuestro organismo está empezando a utilizar algo de reservas. Nuestros órganos están trabajando un poco más lentos, con lo cual es evidente al cabo de muy poco tiempo empezar con estos síntomas que hemos comentado. ¿Y el tratamiento bioidéntico? Explícanos de qué se trata, qué es la diferencia entre un tratamiento con hormonas sintéticas. Bioidéntico, aunque la palabra podría decir que es idéntico a la molécula, se denomina así porque es muy parecida a la que nosotras producimos. ¿Qué ventaja tiene esto? El hecho de que es una molécula que el organismo la reconoce, no la rechaza, no genera ninguna complicación porque se parece mucho a las propias hormonas que produce el organismo. A diferencia de pues, las hormonas sintéticas que son de origen animal muchas veces y estas pues, pueden ocasionar diferentes complicaciones, por llamarlo de una manera. Bioidéntico también, lo que más usamos actualmente es en formato tópico, en formato óvulo también, lo hay en spray, en gel, cremas, y esto muchas veces evita que pase por el hígado y el hígado se sature, y entonces evita también inflamación de este órgano que ya lo machacamos mucho durante nuestra vida. Entonces eso hace que tenga ciertas ventajas frente a lo sintético. Entonces, las pacientes tuyas tienen reticencia por este proceso de que pueda perjudicar el hígado, o sea, es una cosa que queda ampliamente demostrada científicamente. En realidad, tengo muy pocas pacientes que vienen súper informadas, muy documentadas. Realmente la reticencia es más a la hormonofobia. Vale. O sea, este miedo que hemos venido arrastrando en estos 20 años por el caso del estudio. Exacto, de los estudios. Ya lo comentó Teresa en su momento. Exacto. En el año 2001, más o menos, es cuando se publicó este estudio muy amplio
con pocas directrices, ¿no? Era muy en conjunto, arrojó muchos resultados que no eran comparables, ¿no? Comparables y asumibles en general en la población. Esto hizo que se tachara de muy peligroso estas hormonas. Pero este mismo estudio, que ya pidieron perdón por toda esa alarma que generaron, en julio del año pasado salió una noticia reportada de la FDA que decía que efectivamente le vamos a quitar esa etiqueta negra en la que hacía alusión al cuidado que puede generar cáncer, y sabemos perfectamente que no es así, porque hormonas las tenemos en los anticonceptivos, las tenemos en los aros, lo tenemos en el DIU, los tenemos, o sea, vivimos y convivimos desde muchos años con los tratamientos hormonales, con lo cual sabemos que no producen cáncer. Y como comentabas hace un momento, hay pacientes que tienen factores de riesgo, ¿no? Y estos factores de riesgo, como pueden ser el tema de antecedentes de trombosis, padres que tuvieran cáncer también de mama y tal, no es una contraindicación absoluta, es una contraindicación relativa que hay que estudiar, que si el paciente realmente lo necesita, pues debería usarlo, pero no necesariamente tiene que usar estrógenos, progesterona, hay otras hormonas, hay precursores, hay testosterona y hay evidencias. El año pasado, en enero, fuimos a un congreso de la Sociedad de Ginecología, Medicina Regenerativa, y hubo un estudio en la que se trató con testosterona a pacientes que tuvieron cáncer de mama. Hicieron la cirugía, la radioterapia, la quimio, todo lo que tenían, y ya estaban libres de enfermedad. Y empezaron a tratarse con testosterona, con controles cada 3 meses, cada 6 meses, analíticas, controles radiográficos, y no se encontró ninguna evidencia. Y pacientes que volvieron a recuperar pues la energía, el sueño, la libido, que también es importante. Entonces ya se sabe cada vez más de que no hay esta contraindicación. Entonces, lo que te recomendaba y lo que le recomiendo a los pacientes es, pues vale, tenemos los antecedentes, pueden ser personales, pueden ser de familiares, pues un test genético, y a partir de ahí valorar riesgo-beneficio, porque nadie puede negar. Y ahí me remito a una frase que yo aprendí cuando llegué a Barcelona de uno de vuestros políticos, que dijo: nadie puede negar que se tiene que tratar con estrógenos y progesterona a los pacientes que tienen osteoporosis, osteopenia, o tienen sofocos. La OMS y aquí y en la China popular se puede tratar. Esos son pacientes que necesitan sí o sí tratarse, porque son pacientes jóvenes que tienen riesgo de fracturas. La osteoporosis es muy importante. Es muy importante, sí, y es un síntoma silencioso, o sea, que no se detecta hasta que no te haces una densiometría, ¿no? Y entonces cuando haces un control del estado de... Y te enteras muchas veces cuando hay una fractura. Correcto. Que tenés el problema. Sí, pues se fracciona primero el hueso y entonces te caes. Entonces, cualquier persona que venga a tu consulta que no tiene todos los síntomas, sino que al igual te viene una paciente que tiene pues insomnio, otra paciente que al igual tiene aumento de peso, otra paciente que tiene pérdida del líbido. Con el tratamiento bioidéntico se potencia otra vez todo a mejor, o simplemente se personaliza por los síntomas que tiene esa persona, porque cada mujer es un mundo y cada persona tiene una sintomología diferente. Con relación a esto, tengo que decirte que, como al principio, la terapia hormonal es una herramienta. En mi trabajo ahora, que se centra en el diagnóstico y tratamiento del déficit hormonal, con ese enfoque del que te comentaba inicialmente, yo cuando veo una paciente que me consulta que ella cree que puede tener un déficit hormonal, lo primero que valoro son los pilares más importantes. Y aunque ya se ha escuchado, ya se habla de todo esto y el lifestyle y los hábitos y demás, sabemos que es muy importante determinar cómo está descansando,
cómo está alimentándose, cuánta actividad está realizando, cómo tiene esos hábitos. Cuando hemos valorado todas estas cosas, podemos determinar y hacer, por supuesto, una analítica con todos esos valores para saber si, pues puede ser que está cansada porque tiene anemia, o tiene estreñimiento, o caída de pelo, o sequedad, porque tiene un hipotiroidismo. Entonces, cuando llega un paciente que sospecha que, o simplemente empieza a tener algunos síntomas aislados, empezamos a descartar diferentes tipos de patologías que pueden estar también interviniendo. También pedimos el perfil hormonal y podemos determinar dónde está fallando y qué es lo que por dónde podemos empezar, ¿no? Básicamente. ¿Este tratamiento entonces es hasta el final de tu vida o se puede suministrar durante los primeros años de la menopausa? ¿Hay una edad en concreto donde no puedes empezar si llegas con 50 y pocos o 60 años y te das cuenta de que había ese tratamiento y no te habías informado de los beneficios que podías tener? En principio, lo recomendable siempre es tratar antes de la menopausia, en el proceso de la perimenopausia, porque se ha visto muchas ventajas a nivel cardiovascular. Si por lo que fuera este paciente no ha tenido la oportunidad, por información, por cualquier circunstancia, no ha podido llegar y ya directamente quiere tratarse en el momento de la menopausia, ¿no? Que ya diagnosticada y bueno, pues se puede usar. Normalmente se habla entre 5 años antes de la menopausia y 5 años después. Yo desde luego, y seguramente me caerán algún hater, no pienso abandonar la terapia. O sea, ya puedo tener 60 y 70 también, que si me hace falta, que a lo mejor, por supuesto, que a lo mejor no son todas las hormonas que me hagan falta. A lo mejor solo es ciertos aspectos que tengo que mejorar y solo necesito esta hormona. Porque otra cosa que quería comentar y sobre todo remarcar, que las hormonas no solo son las hormonas sexuales que conocemos, porque sabemos, además de estrógenos, 2 o 3 tipos de estrógenos que tenemos testosterona, tenemos la progesterona, también tenemos precursores como el DEA, tenemos otro tipo de hormonas, tenemos la serotonina, la melatonina, el cortisol, la insulina, tenemos muchas otras hormonas a las que poco caso le hacemos. Solo cuando tienes diabetes y tienes pues necesidad de controlarla con insulina, nos enteramos que existe, pero en realidad hay muchas cosas más, con lo cual vuelvo y te digo, seguro que me caerá alguno. Yo no pienso abandonarlo porque he podido controlar perfectamente durante 8 años mi perimenopausia y no lo voy a abandonar. Los beneficios son muy buenísimos. Entonces, una vez tú decides hacer un tratamiento hormonal bioidéntico, ¿qué tienes que hacer? ¿Te analíticas anualmente? ¿Es un control anual de la misma manera que te haces una revisión ginecológica? Sí. Normalmente hacemos una analítica al año completa con todos los parámetros, tanto el perfil hormonal, hemogramas, perfil lipídico, en general todo lo que necesitamos, incluso reactantes también de fase aguda, también marcadores tumorales para poder detectar, todo eso cada año, pues, mis pacientes todas. Y luego controles al principio del tratamiento, al cabo de un mes, yo siempre lo hago, luego a los 6 meses, a los 3 meses, dependiendo de cada paciente. Y cada año también, pero ya con o sin tratamiento, las mujeres deberíamos hacernos la mamografía, ¿no? A partir de los 50 años ya está dentro de nuestro sistema de salud. Sí, correcto. Nuestro control ginecológico, ¿no? Desde que tenemos relaciones sexuales, ya deberíamos acudir a nuestros controles ginecológicos, y luego yo sí que les pido cada 2 años la densitometría y nos llevamos en algunos sustos y en otras muchas alegrías, porque vemos que ha recuperado y en otras se ha detenido totalmente ese déficit del hueso. Exacto. Correcto. Entonces,
Con esto que has comentado de todo el tipo de hormonas que tenemos, los receptores hormonales, ¿a qué responden igual que cuando teníamos nuestras hormonas, cuando nuestro cuerpo producía las hormonas? O sea, la relación sigue siendo la misma, ¿no? Entiendo que los receptores funcionan o responden igual con las hormonas bioidénticas. Eso es lo que seguramente a nivel más bioquímico y a nivel más en estudios se tiene que haber comprobado. Es el motivo por el que le pusieron bioidénticos, porque el receptor que tiene nuestro organismo recepciona, ¿no? Acepta esa molécula idéntica y acciona. Y a diferencia de algunos otros productos, nosotros en general seguimos produciendo las hormonas que nuestro propio organismo, por la edad o lo que le corresponde, produce la misma cantidad que le corresponde. Correcto. Las hormonas que le implementamos solo es un plus, es un más a más para potenciar la acción que necesitamos, pero no se deja de producir. De hecho, hemos comprobado muchas veces que algún paciente, tengo pacientes de fuera que solo pueden muy de vez en cuando, y cuando hacen todos sus controles y han llevado pues mucho tiempo sin ningún tratamiento, aún está mejor la analítica que cuando antes de empezar, porque queda todavía reservas. El organismo se ha estimulado con esta plus que le hemos aportado, y vemos que puede, a lo mejor por no usar el tratamiento algunos meses, todavía tiene síntomas, pero no está tan mal como antes. Como cuando empezó. ¿Hay algún caso que te haya impactado más o que quieras explicar en tu trayectoria? A raíz de que he tenido mucha satisfacción con relación al tratamiento, yo vengo de la parte de la medicina de urgencias. Durante el tiempo que estuve trabajando en urgencias, vi muchos casos y solo con la medicina actual pues tratamos muy específicamente el caso que se nos presenta, ¿no? Un paciente, por ejemplo, cuando tiene un síndrome depresivo, pues lo que tenemos a mano, ¿no? Es pues, los antidepresivos. Si no puede dormir, le damos un tratamiento para no dormir. Si tiene colesterol alto, pues le damos un tratamiento. Sí que les recomendamos: quítate un poquito de esto, córtate un poquito por aquí, les damos ciertas recomendaciones, pero la base por la medicina actual, la medicina 2.0, que es la que llevamos actualmente, es una medicina reactiva. Y lo que nosotros hacemos ahora, o lo que tratamos de hacer en general, y tratamos también de inculcar a los más jóvenes, es hacer ese tipo de medicina 3.0, esa medicina preventiva. Y a mí al principio me podía controlar lo que te comentaba en el backstage. En el backstage te comentaba que en principio había podido controlar mi perimenopausia durante estos 7-8 años, pues con todos los conocimientos de la longevidad, ¿no? Y también algunos precursores para mantener un poco mi producción. Estaba bastante bien controlada. Y una analítica, recuerdo bien, octubre, que me lo suelo hacer por mis cumples, estaba todo bien, fantástico. ¿Sí? Y al año siguiente, en febrero, un día desperté pues que no podía levantar el brazo. No me dolía mucho, pero era un movimiento que quería levantar, y era como... que te impedía, ¿no? No me dejaba hacer completo el movimiento. Hacer completo el movimiento, 30, 40 grados y poco más. Y bueno, yo pensaba como cualquier otro, contusión, golpe, el ejercicio, no sé, alguna contractura y tal. Nada, pues antiinflamatorio, reposo, ejercicio. Fui al trauma, hicimos un estudio, se veía algo inflamado, no había mucho desgaste, parecía que, bueno, nada. Entonces seguí así mes, y me tocaba hacerme las revisiones, y me hice una analítica y tenía 1390, me acuerdo perfectamente, 1390 milismoles. Lo tenía en octubre, y en febrero, marzo de ese año tenía menos 90. Wow.
hacía como un mes que llevaba con lo del hombro. O sea, lo tengo documentado. Y digo, esa es la alarma. Y digo, ¿qué pasa aquí? A ver, y entonces fue cuando empecé a investigar, digo, a ver si no tiene esto que ver. Y empecé a investigar papers, PubMed, estudios y demás, y encontré que había mucha relación con el tejido conectivo, con los huesos, ya lo sabíamos, pero más con el tejido que reviste, con los ligamentos y demás. Y en esa investigación también me di cuenta de que había muchos otros síntomas que no los tomamos en cuenta como un déficit hormonal, pero están ahí. Y en eso que sigo buscando encuentro capsulitis adhesiva, puede atribuirse al déficit de estrógenos. Y digo, 1390 menos 90, blanco y en botella. Así que nada, me puse en la tarea de pues, calcular. En ese momento es cuando ya pues, entré en una verdadera menopausia, porque yo no tuve problemas con lo de la regla, con lo cual no podía controlar ese proceso con la regla, ¿no? Con lo cual yo ahí me di cuenta de que coincidía un poco todo esto y encontré más, como te comentaba, más síntomas que estaban atribuidos y pues cuando repuse ese estrógeno seguí haciendo la fisioterapia, seguí haciendo los tratamientos y empecé a recuperar la movilidad que en ese momento era tanto que no podía ni atarme el sujetador. Wow. No podía y peinarme ya con la izquierda porque es que no podía conducir. Te limitó muchísimo a tu día a día. Sí, suerte que yo trabajaba casi bastante tiempo online con los pacientes. Tengo pacientes de fuera, por lo cual tuve que pasar la consulta mayoritariamente a online. Pero era levantar el brazo y ponerlo sobre la mesa porque no era viable. No había. ¿Qué es lo que ahora se conoce como el hombro congelado? Exacto. Coloquialmente lo llamamos hombro congelado y que pues es una de las causas con las que podemos atribuir este déficit. Y así empecé la aventura de escribir el libro. Este libro que tenemos aquí, no sé si se ve perfectamente. Aquí nos detallas un poco los 60 y pico síntomas 69, que me has comentado, porque ¿no? me pareció muy sexy el número. Bueno, perdón. Porque hay muchos más. Yo escogí los que más comúnmente veía en general en muchos pacientes y con el anterior trabajo también, pues me di cuenta de que eran más comunes y sobre todo que estaban documentados, evidenciados en artículos científicos, ¿sí? Con comprobación, con lo cual los plasmé en una parte del libro. Explico cada uno de ellos a cuál de las hormonas podría producirse y también hago referencia al estudio por si alguien quiere darle un vistazo también. Entonces, a partir de ahí, esa fue la mayor experiencia que has tenido con relación al déficit. Y con relación a todo esto que nos has explicado de tu caso en concreto del hombro congelado, ¿te has encontrado con pacientes que también han tenido este mismo síntoma que tú? Sí. Desafortunadamente, cada especialista pues realiza su trabajo y va hacia su especialidad, ¿no? Entonces, cuando una paciente que inclusive puede estar en la perimenopausia y tiene ese dolor de hombro, lo primero que es acudir al ambulatorio. El ambulatorio, después de gestionarle sus tratamientos o todo lo que puede hacer en consulta, lo deriva al especialista. Claro, el especialista directamente ve un hombro que está limitado por el movimiento, que tiene dolor, ve alguna señal de desgaste o inflamación o alguna ruptura fibrilar, entonces pues va a tratarlo. Y me he encontrado con pacientes que vienen ya después de haberse operado un hombro, pendientes de operarse un segundo. ¿Qué dices? Sí, se opera. ¿Se operan? Sí, se operan. O sea, sin haberlo identificado a una deficiencia hormonal. Porque muchas veces, y eso es algo que me gusta la pregunta, porque
normalmente las analíticas siempre te salen dentro de lo normal. Sí, a menos que tengas el asterisco, Claro, y no y siempre el rango es... pero siempre dentro de lo normal, adecuado para tu edad. Entonces dices, porque está basado en unos protocolos estándares y dice, porque es todo a través de estadística y dices, una mujer de 50 años debería tener, ya sabemos que tiene estrógenos entre 2 y 20, me invento, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Una mujer de 30 años o 20 y pocos años en edad fértil, sabemos que tiene estrógenos de 1000 y pico hasta tal, ¿no? Entonces, estamos encasillando los parámetros estándares. Entonces, cuando él ve una analítica y dice, pues la estrógeno está dentro de lo que toca, pero no está dentro de lo que toca porque los síntomas que tienen no corresponden. Entonces, quiero decir, en principio, esa analítica puede estar bien para ellos, en realidad, clínicamente no correspondería. No sé si se puede entender. Sí, me puede entender, sí. Bueno, es como con la neurópata Dorte, que le hizo una entrevista, también me hizo ver que los médicos, por falta de tiempo, cuando solo se fijan en los asteriscos de las analíticas y en cambio si hay un valor que al igual está muy hacia el mínimo o muy hacia el alto, ahí no hay prevención, o sea, no te lo comentan. Simplemente se quedan con el asterisco y el resto no hacen toda la valoración punto por punto, ¿no? Creo que... Y eso es lo que buscamos en medicina integrativa, en medicina de la longevidad, porque buscamos que los valores sean óptimos y nunca estén en el rango inferior. Y hay un símil que yo explico mucho en la consulta y es la hemoglobina. Normalmente tiene un rango entre 12 y 15 y medio, 15 y algo, ¿vale? Sabemos que un paciente no funciona igual con 12,1 de hemoglobina que con 15. Sabemos que es un paciente que está a marcha esforzada, que está un poco cansada, sabemos que no funciona bien. Entonces en esta medicina 3.0 lo que tratamos es de optimizarlo, darle ya sea suplementos si es lo que necesita o cambiarle la dieta para que ella misma pueda tener unos niveles de hemoglobina pues un poco más elevados para que tenga además reservas. Imagínate que esa paciente que está súper justita, que es lo que muchas veces vemos, tiene un accidente y por lo que sea sangra o una regla mala de 15 días inmediatamente ya entra por debajo de caída. Entonces ya empieza en ese momento sí que la trata, ¿no? Y tiene anemia leve, pero eso es lo que tratamos de solucionar. Y lo que pasa muchas veces es cuando ve un traumatólogo, una analítica, y ve que no tiene asterisco, entiende que está dentro de lo que toca, cuando en realidad la paciente clínicamente ya tiene síntomas. Y no hemos hablado de los síntomas de los que las mujeres no mencionamos en la consulta, y es, tengo mucha sequedad, tengo mucha vaginosis, sequedad también en esta zona, infecciones de repetición, ya el libido ya ni lo explicas. Ni lo mencionamos. Entonces son síntomas que también te ponen la pista de que tienes un déficit, ¿sí? Y las uñas son quebradizas y el pelo... vitaminas, se cae... El pelo también. Entonces son muchos síntomas que te ponen en la pista de que algo está pasando y puedes resolverlo. Y estos son uno de los errores que tú te encuentras habitualmente en tu consulta, ¿no? ¿Entiendo? Por una parte, el que las pacientes normalicen, el hecho de que siempre la edad, y no es verdad. Bueno, esto es la sociedad, creo, que es una de las cosas que el podcast divulgativo lo hago para que haya un cambio con esto, ¿no? Y se deje de normalizar. Se deje de normalizar. Y lo segundo que me encuentro, que también dentro de los errores, es el hecho de que vienen desde el miedo. Pero ya no solo a la hormonofobia que hemos comentado, sino el miedo a estoy entrando en una etapa que no conozco, estoy envejeciendo, ¿qué me está pasando? ¿No? ¿Qué me va a pasar ahora que ya tengo 50 y pocos? Sí, porque son síntomas que son como de golpe, ¿no? Se encuentran con cosas que no sabían que les podía pasar, ¿no? También propiciado por lo que comentamos hace un momento, en el que comemos lo mismo que a los 20, que a los 30 en general. Otro error que encuentro mucho es el tema de las redes.
lo trivial que se puede, que se habla, ¿no? de esta etapa, y que con comer saludable en casa y caminar los 4 tips básicos que te dan para que tengas un bienestar 100%. Exacto. ¿No? Y no es así, porque lo que comentamos, las hormonas tienen receptores en todo el organismo, y cuando tenemos esta bajada, que ya va empezando a esa edad que hemos dicho, ¿no? 40 y largos, nuestro cerebro también cambia. Hay una parte en la que se transforma realmente, y el déficit del estrógeno aún lo manifiesta con síntomas, ¿no? Así que esta niebla mental, la falta de concentración, la memoria. Y es un tema muy importante. Bueno, para mí creo que es muy preocupante, ¿no? Porque creo que cada vez hay más mujeres que acaban desarrollando el Alzheimer. Entonces creo que no se tiene muy en cuenta el impacto que tiene del descenso del estrógeno en nuestro cerebro, ¿no? Precisamente este mes que estamos... Yo he creado, a raíz del libro, he creado un club. Entonces, cada mes nos reunimos con unas pacientes que están abonadas al club, y hacemos una sesión en directo con un profesional. Y este mes es el mes de la demencia, el mes de la falta de memoria, concentración, a nivel mental. Entonces, les envío artículos resumidos, ¿no? e interpretados ya, ¿no? para el lenguaje más fácil, el lenguaje más práctico. Audios también les envío contándoles por qué es importante algunas tips, ¿no? que pueden realizar en casa y demás. Y una cosa muy importante que dentro de mi investigación, porque me preparo todo el material para poder enviarles, es el hecho de que la diabetes y el no control de la glicemia genera un impacto muy importante en la pérdida de la memoria. Y no se toma en cuenta, así como otras hormonas pueden intervenir, suplementación y demás, no se le da suficiente importancia a la glicemia, a la insulina, a la resistencia que genera a largo plazo. Es un factor tan importante tener a consideración en el déficit cognitivo de las personas. Así que es un tema. Y lo de las modas, ¿no? El hecho de que con 4 tips podemos llevar adelante, pues la verdad es que es más que eso, es más que 4 tips. Que sí que es verdad, los hábitos, y siempre le remarco a mis pacientes, los hábitos son muy importantes. Los hábitos de salud siempre estarán primero, y luego estará las actividades, los pilares básicos de la salud, ¿no? El descanso, la nutrición, la actividad física, la suplementación, ¿no? Los nutrientes que necesitamos, y obviamente pues las herramientas que necesitamos, como tratamientos hormonales, precursores y demás. Todo esto es lo que te ha hecho ahora actualmente hacer formación a profesionales de la salud, ¿verdad? Sí. El año pasado ya tuve un grupo de compañeros que estaban muy interesados. Empezamos sobre todo con algunos médicos estéticos, porque sabemos que potencia los tratamientos en estética, ¿no? Y la experiencia que tuve al inicio, porque también trabajé en ese sector, y es que podía ponerle viales y tratamientos para hidratarle la piel al paciente, que en 3 meses parecía que se lo había absorbido 100% en muy poco tiempo. Entonces, claro, porque como tenía un déficit importante de estrógeno, pues esa piel necesitaba esa base principal. Entonces, en estos compañeros enfocamos primero para la parte estética y luego la parte de la terapia hormonal, complementando este tratamiento. Y repetimos ahora en septiembre, hacemos un programa un poco más amplio, con un experto universitario para profesionales médicos, porque son los únicos que pueden recetar las hormonas en fórmula magistral en las farmacias. Entonces, en ellos vamos a trabajar las hormonas en general sexuales
y las que derivan o las que influyen en las otras hormonas que te comentaba hace un momento. Es un programa que creo que puede ayudar para que más profesionales entren en este ámbito y puedan resolver mucho más los síntomas de las pacientes. Es una iniciativa fantástica para poder ir paso a paso. Muchas gracias. Para ir finalizando un poco la conversación, ¿tienes algún consejo o alguna cosa que quieres comentar para las personas que nos están viendo y escuchando? O si tienen más dudas en el tratamiento. Lo más importante, encontrar lo que me pasa con mis pacientes, hasta que no se trata de medicalizar a los pacientes. No, mi objetivo no es esto. Mi objetivo es que el paciente entienda que esta es una etapa diferente, en la que es verdad que nos liberamos de muchas cosas. Nos importa cada vez menos lo que piensen de nosotros, en verdad. Hemos ganado. Va soltando. Hemos ganado. Nos preocupamos más de nosotras, también es verdad, porque venimos de cuidar pues toda la familia, los hijos y todo. Y es una etapa en la que... Pero también eso se debe a que nuestro cerebro cambia. Entonces, tenemos cosas buenas que nos molestan mucho, pero también tenemos cosas que ganamos en esta etapa, pero me gustaría que ellos puedan, ellos puedan entender de que de igual manera que nos preparamos para el embarazo, para el posparto, para el parto, la maternidad, hemos de prepararnos para esta etapa. Es diferente y se puede vivir, y es que además nos queda muchos años. Nos queda 30 años fácilmente. Como mínimo, sí. O sea, es una tercera parte de nuestra vida en la que podemos vivir como hasta ahora. Yo inicialmente al club le llamé Objetivo Share. Wow. Luego lo cambié, le cambié el nombre, le puse el club, yo mime conmigo. Pero yo cuando puse en el Vision Board que te haces cada año, yo puse una foto de la Share ahí al lado y puse Objetivo Share. Bueno, hay que comentar que también los hombres pueden venir a tu consulta, ¿verdad? Sí. O sea, el podcast está enfocado para mujeres, pero este tratamiento también puede ser... Longevidad saludable también lo hacemos con los hombres y hay muchas cosas que puede. Sobre todo, tengo muchos pacientes deportistas de alto rendimiento y tengo mujeres trans también, que a veces pobrecitas tienen que comprar en el mercado negro porque todavía no está muy bien el sistema, abarca. Entonces puedo ayudarles porque lo que muchas veces no quieren aceptar, porque a veces no pueden entender los deportistas, es que están sometidos a un estrés físico, que no solo hay estrés mental, y este estrés físico puede ser tan dañino, impacta, porque aumenta también el cortisol. Y entonces son pacientes que necesitan un tipo de suplementación para abordar todos esos déficits que puedan. Y poder hacer el equilibrio hormonal correcto para su cuerpo, ¿no? Que es lo que tendríamos que tener todos para poder afrontar esta nueva etapa. Exacto. Muy bien, doctora Camacho. Pues yo creo que con esta conversación y las preguntas que hemos ido desarrollando, la gente debe tener bastante claro qué es lo que tienen que hacer para poder tener una vida longeva, adecuada y completa. Te agradecemos mucho tu tiempo y haber compartido con nosotros tu conocimiento. Tenéis también el libro por si queréis abordar más temas y profundizarlos, y os espero en el próximo video podcast o entrevista en la radio. Muchas gracias a todos. Muchas gracias Rosa, y muchas gracias a tu audiencia, que me parece una labor muy importante la que estás haciendo, la divulgación, y también abarcando muchos aspectos, ¿no? del bienestar. Exacto. Como he visto sobre la parte emocional, también has entrevistado a alguna gente. Me parece una gran iniciativa. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.